Y si el pecado más destructivo que está afectando tu vida, no es aquel que cometes con tus manos, sino aquel que acaricias en lo secreto de tu mente. Y si la mayor cadena espiritual que arrastras no es visible para nadie más, pero está robando tu comunión con Dios, tu gozo, tu paz y la autoridad espiritual que alguna vez tuviste. Vivimos en una generación donde el pecado sexual ha dejado de ser vergüenza para convertirse en costumbre. Pero hay una forma de pecado que muchos ni siquiera reconocen como tal. Una corrupción interna, un deseo sin control, una esclavitud silenciosa que se esconde detrás de la apariencia de piedad. Y lo más alarmante es que este pecado no solo habita en el mundo. Está también en el corazón de muchos que se llaman cristianos. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. ¿Cuántos de nosotros vivimos ignorando esa verdad, justificando pensamientos, deseos y hábitos que Dios aborrece? Esta es una batalla espiritual que no se libra con el cuerpo. Se libra en la conciencia, en la soledad, en las intenciones del alma. Y hoy, con la autoridad de la palabra de Dios, vamos a desnudar esa lucha. Vamos a confrontar esa oscuridad. Y vamos a descubrir el camino hacia la libertad y la restauración. Porque sí, hay perdón, hay esperanza, pero también hay juicio para el pecado que se abraza en lo oculto. Es hora de dejar las excusas, de mirar a la cruz, y de permitir que la luz de Cristo penetre en lo más profundo de nuestro ser. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado envuelta en una batalla silenciosa. Una guerra interna que no siempre se libra con gritos, pero que deja ruinas en el alma. El pecado sexual no comenzó en la era moderna. No fue inventado por Hollywood, ni por la Internet. Su raíz se encuentra en lo más profundo del corazón humano. Allí donde nadie ve, pero donde Dios sí mira. Jesús, en el Sermón del Monte, no suavizó la verdad. Él no buscó la aceptación cultural, ni el consenso de los religiosos de su tiempo. Él fue directo, porque amaba demasiado, como para callar. Y dijo con claridad: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Esa afirmación no se limita al adulterio físico. Jesús va más allá. Él señala el lugar donde realmente comienza la corrupción. En los deseos secretos, en los pensamientos consentidos, en las miradas prolongadas que alimentan un fuego oculto. El mundo nos ha enseñado a separar lo interno de lo externo, como si lo que pensamos o sentimos no fuera pecado mientras no se traduzca en acción. Pero el Dios Santo no mira solo las acciones. Él escudriña el corazón. Él conoce la intención antes de que la palabra se pronuncie o el acto se ejecute. No hay rincón del alma que le sea oculto. Y es por eso que esta lucha es tan devastadora. Porque puede mantenerse escondida bajo la apariencia de religiosidad, de respeto, de moralidad externa. Mientras el alma se marchita por dentro. Muchos hombres y mujeres que asisten a la iglesia, que cantan himnos, que levantan sus manos y hasta enseñan la palabra, están atrapados en un ciclo de deseo desordenado que han aprendido a disimular. Nadie lo sabe, nadie lo ve, pero Dios sí lo ve y lo llama pecado. Y no cualquier pecado. Un pecado que corrompe el alma, que apaga el espíritu, que produce insensibilidad espiritual y endurece la conciencia. Este pecado comienza con una semilla, un deseo no entregado a Dios. Se disfraza de atracción, de aprecio, de admiración. Pero si no se detiene, si no se confiesa, si no se entrega a la cruz, crece como una raíz de amargura que contamina todo el corazón. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó de esta misma manera.
No comenzó acostándose con Betsabé. Comenzó quedándose en casa, cuando debía estar en la guerra. Comenzó con una mirada no detenida, con una decisión de observar, con una rendición interna, antes de cualquier acto físico. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, lo narra con una sobriedad alarmante. Fue en la quietud de la tarde, cuando nadie lo observaba, cuando su alma se abrió al deseo. Y ese deseo no sometido, lo llevó al pecado. Y ese pecado oculto, al principio, lo llevó a mentir, a manipular. Y finalmente, al asesinato de un hombre inocente. Pero lo que es aún más profundo, es que David no reconoció su pecado de inmediato. Vivió un tiempo con el peso del engaño, intentando continuar su vida espiritual como si nada hubiera pasado. Hasta que Dios, en su infinita misericordia, envió al profeta Natán. Y fue entonces, cuando David, quebrantado, escribió lo que hoy leemos en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese clamor no brotó solamente por un acto físico, sino de una convicción profunda. El problema estaba en el corazón. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, confiesa una lucha interna con el pecado, una lucha que aún los más piadosos conocen. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 19-24. Esa confesión no proviene de alguien sin fe, sino de un creyente genuino, consciente de la batalla interior, de las pasiones que todavía buscan dominar el alma redimida. Y si Pablo, apóstol de Cristo, luchaba con esto, ¿qué nos hace pensar que nosotros no? La raíz del pecado sexual es el deseo que no se somete. Es la fantasía no crucificada, la mirada no apartada, el pensamiento no capturado por Cristo. Por eso la Escritura nos llama, una y otra vez, a guardar el corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. No basta con evitar el escándalo. No basta con no ser atrapado. Dios no está buscando cristianos expertos en ocultar su pecado. Él busca hijos que amen su santidad más que su placer, que teman más desagradarle a Él, que ser expuestos ante los hombres. Y es aquí donde debemos hacer una pausa honesta, no para condenarnos, sino para mirarnos a la luz del Espíritu. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tú sabes que no agrada a Dios? ¿Qué pensamientos has alimentado en secreto? ¿Qué imágenes has permitido que entren en tu mente? ¿Qué conversaciones? ¿Qué miradas? ¿Qué deseos consentidos? El pecado sexual oculto no se vence con buenas intenciones, ni con fuerza de voluntad. Se vence con confesión genuina, con arrepentimiento real, y con la gracia poderosa de Cristo, actuando en lo más profundo del alma. Hoy, el Espíritu Santo quiere comenzar una obra de limpieza en ti, pero no lo hará si tú te aferras a tu secreto. No lo hará si justificas tu pecado, o lo llamas debilidad. Dios no puede sanar lo que tú no estás dispuesto a reconocer. Esta es la hora de dejar la pretensión, de abandonar la doble vida, de clamar como David: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 4. Porque lo que está en juego no es solo tu reputación, es tu alma, es tu llamado, es tu comunión con Dios. Y si el pecado permanece aún en secreto, no hay paz verdadera, no hay victoria duradera. Pero si hay arrepentimiento, hay restauración. Si hay confesión, hay gracia. Si hay rendición, hay libertad.
El Dios que te conoce en lo oculto es el mismo que quiere limpiarte hasta lo más profundo. Hoy puede comenzar una nueva historia, pero solo si estás dispuesto a dejar la raíz, no solo el fruto, porque el pecado no comienza con un acto, comienza con una decisión silenciosa de no rendir el corazón. Y hoy, Dios está llamando a rendirlo todo. La gravedad del pecado sexual no solo se manifiesta en lo personal, en lo íntimo del alma que se ve corrompida por deseos no entregados a Dios, sino que también se refleja en una tragedia cultural que ha redefinido lo impuro como aceptable, lo inmoral como progreso, y lo vergonzoso como libertad. Vivimos en una generación que no solo peca, sino que celebra su pecado. Ya no se esconde, se promueve. Ya no se confiesa, se defiende. Y lo más alarmante, no es lo que ocurre fuera de la iglesia, sino lo que ha comenzado a entrar dentro de ella. El apóstol Pablo, escribiendo con el poder del Espíritu Santo, advirtió a la iglesia de Roma sobre este mismo fenómeno. En Romanos 1:24 leemos: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto no es una simple observación moral, es una declaración teológica, profunda. Cuando una sociedad rechaza la verdad de Dios, inevitablemente cae en el engaño sexual, no como una excepción, sino como una manifestación directa del juicio divino. Y ese juicio no siempre viene con fuego y azufre, sino con algo mucho más trágico: el abandono de Dios. Dios los entregó, dice Pablo, es decir, los dejó seguir su camino, los dejó alimentar sus deseos, les permitió ahogarse en su propia corrupción. ¿Puede haber castigo más terrible que ser dejado a merced de nuestros propios impulsos pecaminosos? ¿Qué ocurre cuando el corazón del hombre ya no percibe lo inmoral como pecado, sino como identidad, como derecho, como causa de orgullo? Hoy en día, el pecado sexual se ha sofisticado, digitalizado, justificado, pero delante de Dios, sigue siendo lo que siempre fue: pecado. Ya no se requiere la presencia de otro cuerpo. Basta con una pantalla. La pornografía, en todas sus formas, ha invadido los hogares cristianos, con una normalidad inquietante. Se consume en secreto, se oculta con habilidad, pero está allí, contaminando la mente, debilitando el espíritu, erosionando la capacidad de amar con pureza, y esclavizando lentamente el alma. Lo que comienza como curiosidad, o como un escape inofensivo, termina en adicción y vergüenza. Pero como no hay evidencias físicas, muchos lo minimizan, lo excusan, lo toleran. Y la conciencia, una vez sensible, comienza a endurecerse. Y este no es un problema exclusivo de los que están fuera del Evangelio. No, es una plaga que también ha penetrado los muros de la iglesia. Pastores atrapados en pornografía, líderes que justifican flirteos emocionales, matrimonios cristianos que sufren en silencio, mientras uno de los cónyuges vive una doble vida. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo permitimos que la sensualidad, que destruye al mundo, se infiltrara en el templo del Dios vivo? Parte del problema es que hemos dejado de predicar con claridad sobre el pecado. Hemos suavizado la verdad. Hemos evitado llamar al pecado por su nombre, por temor a ofender, a perder miembros, a parecer legalistas. Pero cuando la iglesia calla, el infierno habla.
Cuando el púlpito se vuelve tímido, el mundo gana terreno. No se puede confrontar un pecado que no se nombra. No se puede sanar una herida que se esconde bajo un vendaje superficial de religiosidad. El apóstol Pedro escribió: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. No por el mundo, sino por la casa de Dios. Porque si nosotros, los llamados a ser luz, caminamos en tinieblas, ¿cómo brillaremos? ¿Con qué sal daremos sabor? La Iglesia no puede seguir ignorando el veneno que lleva dentro, y mucho menos pretender que no existe. Pero el pecado sexual moderno no solo se limita al acto físico, ni al contenido explícito. Tiene muchas formas. El coqueteo emocional fuera del matrimonio. Las conversaciones sensuales disfrazadas de amistad. Los pensamientos recurrentes que no se someten a Cristo. Los deseos secretos que se alimentan en silencio. ¿Cuántos creyentes se han acostumbrado a mirar con deseo, a fantasear, a justificar el entretenimiento sensual, a permitir que su alma se deleite en lo que Dios aborrece? La banalización de la santidad ha creado una iglesia tibia, más preocupada por la aceptación cultural que por la obediencia radical. Se nos ha dicho que no exageremos, que no seamos rígidos, que no juzguemos, pero la palabra de Dios no cambia. El estándar del cielo no se ajusta a las tendencias del mundo. Lo que fue pecado hace 2000 años sigue siéndolo hoy. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo santo y sigue llamando a su pueblo a ser santo. También, algunas voces dentro de la iglesia han comenzado a cuestionar incluso los fundamentos. ¿Es realmente pecado si no hago daño a nadie? ¿No puedo controlar lo que siento? ¿Acaso no me hizo Dios con estos deseos? Estas preguntas no son nuevas. Son las mismas mentiras que la serpiente susurró en el Edén. ¿Con qué Dios os ha dicho? El enemigo siempre ha intentado sembrar duda en la palabra de Dios para llevar al pueblo a la desobediencia. Pero la verdad no cambia porque cambie la cultura. El pecado no se vuelve virtud porque el mundo lo celebre. La iglesia debe volver a predicar con claridad, con compasión, sí, pero también con convicción. Debe hablar del juicio venidero, del precio del pecado, pero también del poder del Evangelio para liberar. Debe formar discípulos que no solo huyan del escándalo, sino que amen la pureza, que no solo eviten la caída, sino que caminen en la luz, porque no se trata solo de no ser como el mundo, se trata de ser como Cristo. Y Cristo fue puro, intachable, tentado en todo, pero sin pecado. Él es nuestro modelo, nuestra fuerza, nuestro libertador. En una cultura que ha convertido el pecado sexual en espectáculo, la Iglesia debe levantar el estandarte de la santidad, no como arrogancia moral, sino como testimonio de una vida transformada, como luz que alumbra en medio de la oscuridad. Este es el tiempo de despertar, de dejar la comodidad espiritual, de examinar nuestras vidas con la lámpara de la palabra, porque el pecado sexual no es simplemente una debilidad humana, es una trampa mortal, una rebelión contra la santidad de Dios, una amenaza silenciosa que puede arrastrar al alma al juicio eterno. Pero aún hay esperanza, aún hay redención, aún hay poder en la cruz. Si estamos dispuestos a dejar entrar la verdad, ella nos hará libres. La tragedia del pecado sexual oculto no reside solamente en su práctica, sino en las consecuencias profundas que produce en el alma, consecuencias muchas veces invisibles a los ojos humanos.
pero devastadoras en el ámbito espiritual. Hay quienes creen que, si no hay consecuencias visibles, si nadie ha sido herido físicamente, si no ha habido escándalo público, entonces, no hay gran daño. Pero el alma herida no siempre sangra por fuera. Pero eso es otro de los sutiles engaños del pecado. Su habilidad para operar en las sombras mientras corroe, lentamente, los cimientos de nuestra comunión con Dios. El rey David, después de su caída con Betsabé, no fue confrontado de inmediato. Por un tiempo, vivió como si nada hubiera pasado. Siguió reinando, liderando, quizás orando, quizás asistiendo a los rituales. Pero algo se había quebrado en su interior. El Salmo 32 nos abre una ventana al dolor silencioso que habitaba en su alma. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, 4. Estas no son las palabras de un hombre indiferente. Son el lamento de alguien que ha perdido la paz, que ha sentido como su alma se seca, como su gozo se apaga, como su vida interior se desmorona. Así actúa el pecado sexual oculto. Puede que la sonrisa permanezca, que las actividades continúen, que nadie note nada extraño, pero el alma ya no canta igual. La oración se enfría. La palabra deja de hablar. El temor reverente es reemplazado por una culpa escondida. Y ese fuego espiritual, ese poder interior que nos impulsa a vivir en santidad, se apaga lentamente, no porque Dios se haya alejado, sino porque el pecado no confesado levanta una barrera, una distancia espiritual que afecta cada rincón de la vida cristiana. Hoy, muchos creyentes caminan con esa misma carga. Son fieles en apariencia, constantes en su asistencia, correctos en sus palabras. Pero hay una sombra en sus corazones, una lucha que no han querido confesar, un hábito que no han querido soltar, una imagen que no han querido borrar, una conversación que no han terminado, una fantasía que no han crucificado. Y el resultado es el mismo: debilidad espiritual, inestabilidad emocional, frialdad en la adoración, y una constante sensación de que algo no está bien con Dios. No se puede tener victoria cuando el alma está dividida. No se puede experimentar el poder de Dios mientras se alimenta una vida secreta de impureza. Santiago 1:8 lo dice claro. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esa inconstancia se manifiesta en una oración que no fluye, en una fe que vacila, en una conciencia que acusa, en una predicación que no transforma. Porque cuando el corazón está contaminado, todo lo que fluye de él pierde vida, pierde unción, pierde dirección. La Escritura es clara. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Salmo 24, 3-4. No basta con las obras externas. Dios busca pureza en lo íntimo, el lugar santo de su presencia. No se habita con corazones divididos. No se puede tener comunión con la luz, mientras se abraza la oscuridad. El pecado sexual oculto también deja cicatrices en el matrimonio. No importa si el cónyuge no lo sabe. No importa si no hay una infidelidad física. Lo que ocurre en secreto transforma la manera de amar, de comunicarse, de mirar al otro. Un alma cargada de impureza no puede amar con libertad, con entrega, con gozo verdadero. Y la relación se enfría, se tensa, se debilita, aunque nadie pueda explicar por qué. El pecado oculto siempre rompe la intimidad, porque primero rompe la integridad. Los hijos también lo sienten, no por lo que ven, sino por lo que perciben. Un padre,
Una madre, viviendo en doble vida, no puede transmitir una fe viva. No puede modelar una espiritualidad real. Hay una desconexión entre lo que se predica y lo que se vive. Y aunque los niños no comprendan los detalles, detectan la falta de coherencia, la ausencia de autoridad espiritual, la carencia de ejemplo. Y eso abre puertas peligrosas a la incredulidad, a la rebeldía, a la repetición generacional del mismo pecado. Pero quizá, la consecuencia más devastadora del pecado sexual oculto es su capacidad de endurecer el corazón, hasta volverlo insensible. Hebreos 3:13 nos advierte: exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, susurra que no es tan grave, promete satisfacción, asegura que nadie lo sabrá, pero lo que realmente hace es matar, poco a poco, la sensibilidad espiritual. Y cuando el corazón se endurece, la voz de Dios comienza a sonar lejana. La palabra ya no confronta. La oración ya no conmueve. El alma ya no responde. Por eso debemos hablar con seriedad. Porque hay creyentes que están a un paso de perder su sensibilidad, de apagar por completo el fuego del espíritu, de convertirse en religiosos de forma, pero vacíos de contenido. Personas que una vez fueron sensibles, humildes, consagradas, y que hoy viven anestesiadas por el pecado que nunca confesaron. Lo oculto se volvió costumbre, lo secreto, refugio, y la vida espiritual, una rutina muerta. Pero no todo está perdido. Aún hay tiempo, aún hay misericordia, aún hay gracia. El mismo David, que se marchitó por dentro, también fue restaurado. El mismo Pedro, que negó a Cristo con palabras, fue perdonado con amor. El mismo Pablo, que persiguió a la iglesia, terminó escribiendo: pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10. No importa cuán profunda sea la herida, ni cuán sucio esté el corazón, la sangre de Cristo aún tiene poder para limpiar. Pero no hay restauración sin confesión. No hay sanidad sin quebrantamiento. No hay libertad sin rendición. Y esa rendición debe comenzar hoy. No mañana. No cuando todo se derrumbe. Hoy es el día de volver a la cruz. Hoy es el día de abrir el alma ante Dios y decirle: aquí está mi oscuridad, límpiame. Aquí están mis deseos, purifícalos. Aquí está mi vergüenza, cúbrela con tu gracia. Porque mientras el pecado permanezca oculto, seguirá destruyendo. Pero cuando se expone a la luz de Cristo, comienza la verdadera restauración. En medio de la devastación que deja el pecado sexual oculto, existe una esperanza que no nace del esfuerzo humano ni de la disciplina externa, sino del corazón mismo del Evangelio. La gracia de Dios, no una gracia barata, que tolera el pecado, sino una gracia transformadora que lo vence, lo expone, lo perdona, y lo sepulta en la cruz de Cristo. No hay oscuridad que la luz de Cristo no pueda penetrar. No hay esclavitud que su verdad no pueda romper. No hay vergüenza que su amor no pueda cubrir. Pero todo comienza con un paso que la carne detesta dar: el arrepentimiento genuino. Arrepentirse no es simplemente sentirse mal. No es llorar por las consecuencias, ni temer el castigo. Arrepentirse es volver en sí como el hijo pródigo. Es mirar con claridad la realidad del pecado y aborrecerlo. Es dejar de justificar lo injustificable. Dejar de esconder lo evidente ante Dios. Es doblar las rodillas con el corazón quebrantado y confesar: he pecado contra el cielo y contra ti. Es reconocer que no necesitamos más excusas, sino perdón.
No necesitamos más voluntad, sino redención. En 1 de Juan 1:9, leemos una promesa gloriosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí está el corazón del Evangelio. No solo hay perdón, hay limpieza. Dios no solo quiere quitar la culpa, Él quiere purificar lo que está contaminado. No quiere esclavos limpios, quiere hijos libres. La confesión sincera no es el final. Es el inicio de un proceso de restauración que Dios mismo dirige. Muchos temen confesar, creyendo que serán rechazados. Pero no conocen el carácter de nuestro Dios. Él no es un juez frío esperando aplastar. Es un Padre misericordioso, que corre al encuentro del Hijo que regresa. Jesús dijo en Juan 6:37, «Al que a mí viene, no le echo fuera». ¿Puedes oír esa promesa? No hay pecado tan oscuro, no hay caída tan repetida, no hay esclavitud tan profunda, que Jesús no pueda recibir y redimir. Si hay un corazón quebrantado que viene a Él. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, nos entrega una de las declaraciones más poderosas de transformación. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús. 1 de Corintios 6, 9-11. Mira con cuidado. Esto erais. Pasado. Historia. Cicatrices, sí, pero ya no cadenas. Así es el poder de la cruz. No nos maquilla, nos transforma, no nos mejora, nos resucita. El problema es que muchos quieren el perdón, sin rendición. Quieren alivio, sin santidad. Pero no hay restauración sin cruz. Y la cruz no es un símbolo vacío. Es un lugar de muerte. Morir a uno mismo. Morir al deseo impuro. Morir al orgullo que dice, yo puedo solo. Morir a la fantasía, al hábito secreto, al placer escondido, que ha sido un refugio falso. Morir al yo, para que Cristo viva en nosotros. Y este proceso no es instantáneo. No es una emoción momentánea. Es una rendición diaria. Romanos 12:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y por qué el cuerpo? Porque es en él donde se manifiestan muchos deseos. Porque es en él donde se concretan nuestras decisiones. Dios quiere todo nuestro ser, mente, cuerpo y espíritu. No solo que dejemos de hacer el mal, sino que renueve la mente que lo deseaba. Limpie los ojos que lo buscaban. Sane el corazón que se deleitaba en él. Parte del proceso de restauración incluye cortar toda fuente de tentación. Jesús lo dijo de forma radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Mateo 5, 29-30. No hablaba literalmente, sino espiritualmente. Hay cosas que debemos eliminar de raíz. Aplicaciones, conversaciones, hábitos, sitios, momentos de soledad sin protección. No se trata de ser legalistas, sino de ser radicales por amor a Dios. Porque si no somos radicales con el pecado será radical con nosotros. También necesitamos comunidad. El pecado sexual prospera en el aislamiento, pero pierde poder cuando se expone en un ambiente de gracia y verdad. Santiago 5:16 nos recuerda, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. No dice solo que seamos perdonados, dice que seamos sanados. Y es que hay heridas en el alma que no cierran solo con tiempo.
Heridas que solo sanan cuando el orgullo se rinde y permitimos que otros oren con nosotros, nos acompañen, nos levanten. Pero, en el centro de este proceso, no está la fuerza humana. Está el Espíritu Santo. Él no es un espectador indiferente en nuestra lucha. Él es el ayudador, el consolador, el guía eterno. Él nos recuerda la palabra cuando la tentación golpea como un vendaval. Nos sostiene cuando las fuerzas flaquean. Nos convence cuando el corazón comienza a endurecerse. Y cuando caemos, Él no se aparta, sino que nos levanta con ternura. No estamos solos. Dios ha prometido que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Por eso, no importa cuán profunda haya sido la caída. No importa cuántos años hayas estado luchando. Cuán sucio te sientas. Cuán lejos creas que estás. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy puede ser el día en que el poder del pecado se rompa. Y el poder de Cristo renazca en ti. Porque la verdadera libertad no es ausencia de lucha. Es presencia de gracia. La pureza no es perfección. Es dependencia diaria del Espíritu. Y el arrepentimiento genuino no es simplemente dejar de pecar. Es correr, una y otra vez, a los brazos del Padre, sabiendo que su amor es más fuerte que nuestra vergüenza. Y ahora hemos llegado al punto decisivo. Comprender la gravedad del pecado oculto no basta. Sentir convicción no basta. Reconocer la herida no es suficiente. El Evangelio no nos llama solo a identificar lo que está mal. Nos llama a abandonarlo, a morir al pecado y a abrazar la santidad como un estilo de vida. El llamado de Dios en esta generación no es a una moral flexible, sino a una pureza radical. Porque, en medio de un mundo cegado por el placer, los verdaderos hijos de Dios se distinguen por su amor a la luz y su odio al pecado. Hebreos 12:14 lo dice con claridad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es un consejo, es una advertencia. Sin santidad, no hay comunión con Dios. Sin pureza de corazón, no hay visión del rostro del Señor. Y no hablamos de una santidad inalcanzable. No es perfección, es integridad. Es mirar a Dios a los ojos y saber que no hay rincón en nuestra alma que no le hayamos entregado. En un mundo que glorifica la impureza, la pureza es revolucionaria. No como rebeldía, sino como una expresión de amor. Jesús lo dijo en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La recompensa de la pureza no es solo vivir sin culpa. Es tener intimidad con Dios. Estar en su presencia sin temor. Alma desnuda, pero sin vergüenza. Corazón expuesto, pero lleno de paz. La pureza es una puerta que nos conduce al gozo profundo de una vida transparente con el Creador. Y debe tocar cada rincón. Los pensamientos, las palabras, las acciones, los deseos, las intenciones. Efesios 5:8-11 nos exhorta. Andad como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver la diferencia. No un pueblo religioso, sino un pueblo santo. Personas cuya pureza no condena, sino que inspira, que no señala, sino que redime. Porque la pureza nace en la cruz. Se cultiva en la presencia de Dios. Se fortalece en comunión con el Espíritu. Y se manifiesta en una vida que ha decidido cerrar todas las puertas al pecado. Y abrir todas las ventanas a la luz del cielo. Y tú, sí, tú, has sido llamado a vivir así.
No fuiste creado para arrastrarte entre sombras, ni para vivir dividido entre el deseo de Dios y el canto seductor del pecado. Has sido redimido con sangre, limpiado con amor, sellado con el Espíritu Santo. Por tanto, vive como rescatado. Viste tu alma con la armadura de la luz. Rompe todo lazo de esclavitud. No toleres ni un rincón oculto. No aceptes una fe sin poder. No te resignes a la tibieza. Si has caído, levántate. Si has vivido con doblez, arrepiéntete. Si has callado, confiesa. Y si crees que no puedes más, clama al Espíritu de Dios. Porque Él no te ha llamado a condenación, sino a victoria. Él no te ha escogido para la vergüenza, sino para la gloria de su presencia. Y si hoy decides volver a Él, no con palabras adornadas, sino con verdad en las entrañas, Él te tomará de la mano, sanará tu alma, restaurará tu dignidad, renovará tu espíritu, y te usará, sí, te usará. Te convertirá en testigo de lo que su gracia puede hacer, con una vida que fue arrastrada por el lodo, pero fue liberada por la sangre del Cordero. No lo postergues más. Hoy es el día. No por miedo, sino por amor. No por vergüenza, sino por esperanza. No por obligación, sino porque ya sabes que en la oscuridad no hay vida. Corre a la luz. Abraza la pureza. Ama la santidad. Vive en verdad. Porque la libertad no está en esconder. Está en exponerlo todo ante aquel que ya lo vio. Y aún así, te ama. Y ese amor no quiere dejarte como estás. Quiere hacerte nuevo. Completamente nuevo. Que el Dios de toda gracia te fortalezca. Que el Espíritu Santo te llene de poder. Para vivir como hijo de la luz. Y que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpie hoy, y siempre, de todo pecado. Estás escuchando la voz de Dios.